Genial. Bueno, pues aprovecho para darles la bienvenida a todos y a todas a la primera sesión de webinar de esta especialización en gestión de vivienda vacacional. Tenemos un camino súper bonito por delante, que espero que lo disfruten, con esta modalidad 100% online guiada. Y hoy tenemos el placer de compartir esta sesión formativa con nuestro docente Daniel Chamillar. Y durante esta horita vamos a realizar pues diferentes actividades, entre ellas una especie de formación tipo mentoría con ciertos aspectos que él va a querer tocar, y luego a continuación vamos a dejar un espacio para dudas, consultas y actividades en las que espero que en la medida de vuestras posibilidades puedan colaborar y así enriquecer esta webinar. ¿Vale? Recuerdo un poquito, en este minutito que queda para comenzar, los criterios de evaluación, ¿vale? Recuerden que esta formación tiene 10 bloques formativos y cada bloque 10 unidades de contenido en formato de vídeo. Deben visualizarse todas para poder pasar al siguiente bloque. Si en algún momento ven que ha comenzado el bloque número 2 y a ustedes no se les abre, es porque todos los contenidos anteriores hay alguno que se les ha escapado. Descargar un archivo, visualizar un vídeo, una entrevista, la bienvenida, alguno de los contenidos. ¿Cómo van a saber ustedes si tienen vistos todos los contenidos anteriores para poder pasar al bloque? En el menú de contenido va a verse una palomita, un check, en el que se indica que ya ese contenido ha sido visualizado, ¿vale? Si de repente ustedes ven que tienen todos los checks y su bloque 2 no se ha abierto, contacten conmigo, que siempre estaré yo como con soporte técnico, y veo cuál es la incidencia que ocurre y así darles esa posibilidad de seguir con toda la formación, ¿vale? Eso es uno de los criterios, la participación en el foro. Cada bloque de contenido tiene un apartado de foro de bloque en la que el docente va a plantear una consulta, una pregunta, con la intención de que todos y todas aportemos en ese foro, ¿vale? La realización del test y la participación en las webinars de forma activa. De forma activa quiere decir que tenemos que tener activa la webcam, ¿vale? De esa forma es como se evalúa el contenido. En caso de que no se active la webcam, no se cuenta como participativo, ¿vale? De modo que contaría como que no están en la videollamada, ¿de acuerdo? En caso de que tengan alguna incidencia, algún problema familiar, algo que atender, todo esto lo comentan con el equipo de la escuela, ¿vale? De técnicos, y nosotros le daremos pues el beneplácito, la autorización, lo tendremos en cuenta dependiendo de las situaciones de cada uno. ¿De acuerdo? Pues sin más, Daniel, tu tiempo es tuyo. Bueno, primero creo que quedó claro quién es aquí la que lleva el control de absolutamente todo, ¿verdad? Gracias, Keila. Estoy viendo que William tiene problemas para activar la cámara, así que va a volver a conectarse, y Nuria tampoco. Vale, eso ya lo controla Keila. Perfecto, perfecto. La dinámica es un poco la que comentó Keila. Cada docente va a tener quizás una dinámica particular en este caso. Yo lo que les propongo es, como sé que muchos de ustedes no han llegado hasta la píldora 10, voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado de modo general. Vamos a ir introduciendo algunas de las respuestas a las preguntas que nos han planteado, tanto en el foro de dudas como en el chat, y vamos a ir soltando un poco preguntas en general para que vayamos participando todos. Les vuelvo a decir lo mismo que les decía en la presentación de la especialización. Yo llevo más de 10 años gestionando propiedades en el norte de Tenerife, pero eso no quiere decir que yo tenga la respuesta a todas las preguntas que puedan salir aquí. Lo importante creo que es que entendamos que somos un sector que debe profesionalizarse, que debe educarse, y para eso estamos todos, para apoyarnos. Por tanto, yo también quiero y espero que de esta primera especialización también surja una comunidad de networking donde sepamos quién es quién, dónde estamos
y a quién podemos llamar en caso de que necesitemos alguna ayuda. Entonces, dicho eso, voy a compartir pantalla un poco a modo de resumen de lo que hemos visto o lo que deberemos ver en la visualización de las 10 píldoras. Por favor, decirme si lo pueden ver correctamente. Manito para arriba. Sí, gracias. Bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de atención al cliente en el sector de la vivienda vacacional? Creo que todos tenemos o todos sabemos que estamos en un mercado cada vez más competitivo en el que, como ya les decía, la reputación online es fundamental para el éxito de nuestra vivienda. Por tanto, tenemos que trabajar en la experiencia del cliente. Disculpar si está algún micrófono abierto por aquí. Vale, perfecto. Si nosotros trabajamos en la importancia del cliente, vamos a poder entender qué cosas podemos hacer para mejorarla. Y por tanto, si mejoramos esa experiencia, lo que vamos a lograr es una valoración positiva. Hemos dicho que cuando hablamos de atención al cliente en el sector de la vivienda vacacional, nos referimos a esa posibilidad de brindarle al cliente que viva una experiencia única. El cliente no está contratando o no está alquilando solo una casa, no está alquilando solo un alojamiento. Está esperando algo más de una vivienda vacacional. Y en ese caso, la vivienda vacacional lo que permite es generar experiencias únicas, incluso con el entorno. También tenemos que ser conscientes que la vivienda vacacional nos permite esta mayor flexibilidad para vivir experiencias. Y esto, déjenme que se los muestre con una foto de hace apenas una semana y media, en la que estaba compartiendo un momento familiar en Uruguay con toda mi familia. Sé que mi cuñado y mi padre no estarán muy a gusto de que los ponga aquí en la pantalla, pero si podemos ver, yo creo que esto es la gráfica de lo que la vivienda vacacional me permite a mí como usuario. Mientras mi cuñado que está a la derecha va a la barbacoa a hacer un asado argentino, mi padre va a preparar el mate para compartirlo con mi madre. Los niños están jugando a su aire con un neumático viejo como si fuera la última tecnología que han encontrado para divertirse, y yo estoy tomando la foto desde una tumbona leyendo el libro. Es decir, cada uno está viviendo una experiencia y eso es lo que nos permite la vivienda vacacional. Por eso tenemos que estar muy pendientes y ser muy conscientes de todo esto. En la segunda píldora hablábamos de los aspectos claves del Guest Journey y de la Guest Experience. Yo suelo decir que hay 4 aspectos claves que siempre tenemos que considerar y que son la comunicación, la gestión de las expectativas, el conocimiento del cliente y la atención personalizada. Y esos 4 aspectos los tenemos que trabajar en todo el Guest Journey, es decir, en todo el recorrido que hace el cliente desde que empieza a planificar su estancia hasta que finaliza. También hemos dicho en las píldoras que una cosa es el Guest Journey y otra cosa es la Guest Experience. La Guest Experience es la experiencia que va a tener ese huésped en la interacción con nosotros los anfitriones. Y esa interacción no es lineal. Puede darse durante su estancia o puede ser en otro momento distinto. En la píldora número 3 hablábamos de la importancia de visualizar ese mapa, de tener un gráfico, de tener una forma de entender cuál es el proceso por el que transcurre un cliente o un huésped desde que empieza a planificar su estancia hasta que lo termina. Tenemos que... ¿Pueden ver el ratón, verdad? El mouse. Sí, Nelson, te veo que sí. Gracias. Por un lado vamos a ver qué es lo que necesita el cliente, cuáles son los puntos de contacto con nosotros, cuáles podrían ser sus puntos de dolor, qué emociones está sintiendo y qué acciones podemos realizar en cada una de las etapas de este viaje. Los que ya vieron las píldoras se han dado cuenta que yo he insistido mucho en que estas 4 etapas que yo he puesto son simplemente didácticas, es decir, para simplificar el proceso, pero que podemos dividirlas
podemos ampliarlas y podemos trabajar con más etapas. Borja, en el foro de dudas, me planteaba acerca de la necesidad o de la utilización de software de gestión que yo menciono en las píldoras. En la guía de contenidos, que está en el campus virtual, hay un artículo sobre las 20 herramientas más importantes para trabajar con el mapa del cliente. Normalmente vamos a encontrar la utilización mapa del cliente porque no hay una bibliografía expresa sobre mapa del huésped de mi vivienda vacacional. Pero básicamente el artículo lo que dice es que hay 3 tipos de herramientas que pueden ayudarnos a crear esos mapas de viajero. Los que son puramente visuales. Un ejemplo es Microsoft Vision, pero luego también tenemos los software de gestión propiamente que están enlazados con más software que nosotros tenemos y que utilizamos en la gestión diaria de la vivienda vacacional y que sirven para ir incorporando datos a ese mapa del viajero. Y finalmente, el tercer tipo de software que nos ayudan a la gestión de los mapas son aquellos colaborativos, en el que un grupo determinado de personas que nos ayudan en la tarea de gestionar las viviendas vacacionales pueden ir incluyendo información. Mi reflexión acerca de esto es, yo he puesto estos ejemplos para que seamos conscientes que hay un montón de herramientas que podemos utilizar, pero no necesariamente las vamos a utilizar desde el principio. Normalmente este tipo de software, sobre todo los de gestión, se utilizan en grandes empresas con grandes empleados en el que todos pueden ir sumando información al respecto. Para mí lo importante es que ustedes puedan tener o puedan mentalizar simplemente una gráfica como esta. Sí. ¿Qué necesita mi huésped cuando está buscando un alojamiento? ¿Cómo me va a contactar? ¿Qué le puede generar dolor? Etcétera. Lo demás es material adicional. Voy a chequear el chat por si hay alguna pregunta al respecto, pero veo que no, que el chat se refiere a cuestiones que Keila ya va contestando. Bien, seguimos y vamos a la píldora número 4. En la píldora número 4 ya empezamos a hablar de las distintas etapas por las que transita un cliente. Y el primero es la fase de inspiración y búsqueda. Cuando el cliente finalmente tiene ganas de buscar un alojamiento y empieza a revisar en las páginas web. La pregunta que ha sido recurrente y que me han transmitido ustedes en esta etapa es acerca de la utilización de las fotografías. Tanto Rosa como Ainhoa o incluso Antonio hacían referencia a la importancia de las fotografías. Tenemos que recordar que es cierto que las fotografías profesionales ayudan al posicionamiento en los resultados de búsqueda de las páginas web. Por lo tanto, no tenemos que tener miedo a las fotos profesionales. La pregunta si fotos profesionales sí o fotos amateurs que sean más reales, creo que se debe responder desde fotos profesionales sí, pero siempre con un grado de realidad. Es decir, no podemos engañar y aquí está nuestro desafío, es decir, generar expectativas realistas. No podemos sobrevender nuestro producto, pero tampoco podemos desmerecerlo. Ainhoa, por ejemplo, nos decía que su alojamiento, la luz podía cambiar en la terraza en diferentes épocas del año y la recomendación era, pues bueno, atreverse a hacer fotos en diferentes épocas del año y reforzar esa imagen con un pie de foto que pueda describir la situación. Así, imagen de la terraza en pleno verano, imagen de la terraza en pleno invierno, etcétera. Respecto a esto, al final también vamos a abrir las preguntas para que charlemos al respecto. Luego, como verán aquí, tenemos señalado 1, 2, 3, 4, 5, porque también la mayoría de las plataformas nos dicen que solo tenemos un par de segundos para captar toda la atención de nuestro cliente. Por tanto, no deberíamos repetir 5 fotos de la piscina o 5 fotos del mismo salón o 5 fotos de la cocina en este caso, sino que tenemos que jugar a mostrar en 5 fotos los mejores espacios de nuestro alojamiento. Vamos a pasar una más. Aquí, esto lo pueden chequear en la píldora.
La foto tiene que brindar certeza, evitar engaños y utilizar los pies de foto para reforzar la imagen. Si vamos a la píldora siguiente, conste que estoy haciendo un esfuerzo por resumir píldora a píldora, vamos a ver que en la etapa de comparación y reserva tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos en que el huésped dé al botón reservar. Y esto creo que es la clave para entender por qué tenemos que trabajar con unas pautas generales como responder rápidamente. Al final a todos nos pasa que cuando estamos ilusionados con algo y estamos ansiosos con algo, si vemos un alojamiento que nos gusta, lo queremos reservar ya. Cuanto más trabas le pongamos a ese proceso, más demora estamos generando en confirmar la reserva. Yo a la píldora le decía, si pueden activar la reserva inmediata, actívenla. Eso elimina un paso en el sistema de reserva. Si nos están haciendo una pregunta y tenemos descargada la aplicación de nuestra operadora, Airbnb, Booking, Vrbo, podemos responder rápidamente. Todo eso hace que no haya demora entre me gusta este alojamiento, pero tengo que esperar a que el anfitrión me dé una confirmación. Y luego, en la etapa de check-in y de estancia, yo creo que es una de las más importantes y en la que tenemos que tomar algunos consejos que seguramente muchos de ustedes ya están tomando. Por ejemplo, vamos a agendar el nombre y apellido, el alojamiento y la fecha en la que nuestro cliente va a llegar. Muchos de ustedes pueden que me digan, oye Daniel, pero si esa información ya la tenemos en la web. Sí, la tenemos en la web y la tenemos en la plataforma. Pero el huésped también tiene nuestro teléfono y podría contactarse en cualquier momento. Hay huéspedes que ni siquiera descargan las aplicaciones en sus teléfonos y simplemente o imprimen la reserva o se apuntan el número de teléfono del anfitrión, del gestor o del profesional que está detrás de esa vivienda. Y cuando nos llaman, puede que nos pillen de sorpresa, sobre todo si tenemos más de una vivienda o si somos desmemoriados, etc. Entonces, nombre, apellido, alojamiento y fecha. Y cuando alguien nos llame, oye, Nelson, que sí, tú estás llegando hoy, pues genial. Helio, sí, la llegada tuya será mañana y te quedarás en tal sitio. No nos pilla tan desprevenidos. Vale. Luego creo que hay que reforzar la comunicación. No esperemos a que el huésped nos esté preguntando cosas, sino que podemos tener una actitud proactiva en la que le enviemos la información, le reiteremos la ubicación, dónde se encuentra, si es un check-in automático, hacerlo sencillo y fácil, que sea entendible en todos los idiomas, enviárselo. Y si es un check-in en persona, por supuesto, asegurarnos que ha entendido cómo será el proceso y que estaremos esperándonos. Y ahora permítanme incorporar algo que lo he dejado para esta parte porque creo que es sumamente importante y es el concepto de guest-centric. Es decir, que todas nuestras acciones estén centradas en el huésped. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces encontramos soluciones que están centradas en nosotros, en los anfitriones, en los propietarios o en los gestores, pero no en el huésped. Y se lo voy a mostrar con un ejemplo real, en el que por supuesto he tachado los datos personales, pero yo tengo muchísimos huéspedes alrededor del mundo y ellos saben que me apasiona esto de la hospitalidad y a veces suelen compartirme cosas. Y esto es lo que me ha compartido un huésped justo en el día de ayer. Si miras la fecha es el 31 de enero, es decir, ayer, prácticamente a las 5 de la tarde, el anfitrión le está preguntando, ¿me puedes indicar o me gustaría saber a qué hora quieres hacer el check-in en el apartamento? Así puedo gestionar la limpieza y también la entrega de llaves. Y si miran, 2 horas y media después, el huésped todavía no había leído este mensaje, recibe un segundo mensaje. Ese segundo mensaje yo le llamo el solo quedan 2 días para tu llegada. Es decir, el huésped le vuelve a decir, por favor, Pedro, envíame las instrucciones, solo faltan 2 horas para tu llegada. Nuestra entrada es a partir de las 2 de la tarde, pero necesito saber a qué hora llegas para gestionar la limpieza y la entrega de llaves.
solo quedan 2 días para el viernes. Esto, que yo lo puedo entender desde el punto de vista del propietario, del gestor, del anfitrión, porque necesita saber la hora de llegada para gestionar ese proceso, si lo miramos desde el punto de vista del huésped, vamos a ver qué incómodo puede resultar que le estemos insistiendo cuando posiblemente el huésped todavía no ha terminado su jornada de trabajo, sus días de trabajo, y esté a último momento, corre, para saber a qué hora tiene que tomar el avión y llegar a Canarias. Es decir, a nosotros esta información es sumamente relevante y es importante saberla de antemano. Pero también tenemos que ponernos en la situación del huésped y tener un poco más de tacto, yo creo, en este caso, para gestionar este tipo de información. Bien. Yo hablaba siempre y hablo siempre de los beneficios de recibir en persona. En la píldora intento que sea lo más agradable posible para entenderlo y los beneficios que esto tiene. Y si no lo podemos hacer, de cómo podemos suplantarlo. ¿Sí? Importante en esta píldora también es que tengamos en mente algunos procesos que la primera vez quizás lo tengamos que dibujar, la segunda nos la tengamos que poner como recordatorio, pero que al final ya haremos un poco ya por naturaleza. Es decir, una rutina de comunicación. Cuando llega el cliente, al día siguiente, a mitad de la estancia o al final. Esto ayuda a mantener y a generar una relación de confianza con el huésped que nos servirá y mucho, no solo para una experiencia positiva, sino para gestionar algún imprevisto o algún contratiempo si eso sucede. Bien, avanzamos un poquito más. Píldora 7, etapa de checkout y fidelización. Normalmente solemos pensar que esta es una etapa en la que simplemente el huésped tiene que dejar las llaves y nosotros pensar en que entre el equipo de limpieza para recibir a los nuevos. Y para mí es todo lo contrario. Esta es la forma que tenemos de fidelizar al cliente y de asegurarnos que ha tenido una estancia 5 estrellas o 10 estrellas si estamos hablando de Booking, por ejemplo. Si podemos ir un poquito más allá de lo esperado, el huésped siempre lo agradecerá y esto estará por sobre las expectativas que él se ha generado. Y el ejemplo que yo siempre pongo es, si hemos establecido la hora de checkout a las 11 y le podemos avisar de que se puede quedar una horita más, estoy seguro de que el huésped lo va a agradecer. Y es una acción que está por sobre las expectativas creadas y el huésped realmente lo valorará. Bien, ya finalizando. Gestión de imprevistos. En la píldora de gestión de imprevistos decíamos que esto podía ocurrir en cualquier fase de la estancia del huésped. Y si se acuerdan, yo empezaba esta introducción con esa foto familiar de mi sobrino saltando sobre la rueda, mi cuñado preparando el asado, mi padre preparando el mate y yo tirado en una hamaca y yo decía leyendo, sí, leyendo hasta que me dejaron, porque en algún momento sonó el teléfono y esto era con la diferencia horaria, viernes por la noche, se había quedado un alojamiento completo sin electricidad, yo estaba a 10.000 kilómetros y tenía que resolver esa situación. Estos son los imprevistos en los que tenemos, que van a suceder siempre, por más que intentemos preverlos, que hagamos acciones de mantenimiento. Estas cosas pasan, siempre pasan. Entonces, poniendo en práctica un poco lo que yo les decía, mientras yo intentaba indagar cuál era el problema eléctrico, si era algo que había pasado solo en mi casa o si era un problema en el vecindario, al mismo tiempo estaba llamando a mi electricista. ¿Se acuerdan cuando en la píldora 8 yo hablo de aliados estratégicos? El personal que nos puede ayudar son realmente aliados estratégicos, son partners, porque si yo no hubiese tenido el teléfono de Isidro, en este caso, un viernes por la tarde-noche para explicarle lo que estaba sucediendo, no hubiese podido resolver esto. Pero mientras yo hacía esas dos cosas, intentaba indagar qué era realmente lo que sucedía. El técnico se pudo acercar y pudo resolver la situación, que no afectaba a toda la casa, sino a una parte determinada. Pudo ver dónde estaba el problema, aislarlo, y durante todo ese tiempo lo que hicimos es mantenernos en contacto con el huésped para informarle lo que estaba sucediendo. ¿Por qué?
Porque informar lo que sucede... Perdón, porque me he quedado aquí atrás. No sé si he vuelto atrás. Vale. Mantener una comunicación constante con el cliente mientras va sucediendo un problema es fundamental, porque le transmite tranquilidad al cliente. Imagínense que este cliente estaba con su bebé de meses, pensando que a lo mejor iba a tener que pasar todo el fin de semana sin electricidad. Sin embargo, yo estaba al mismo tiempo diciendo, oye, no te preocupes, en 30 minutos estará el electricista allí y ya vamos a buscar la solución. Y efectivamente, eso es lo que tenemos que transmitir en la gestión de imprevistos. En la píldora 9 hablábamos de, disculparme un segundo, la gestión de las reclamaciones. Y si ya llegaron a esa píldora, no quiero hacer mucho spoiler para los que no han llegado, pero creo que es importante saber que nuestro deber es hacer todo lo posible e incluso imposible para que no llegue el momento de una reclamación. ¿Y cómo lo hacemos? Justamente con las acciones que vimos antes en la gestión de imprevistos. No obstante, para hacer una gestión adecuada, vamos a tener y vamos a tomar algunas pautas generales, como pueden ser la de escuchar para comprender la naturaleza de la queja de nuestro cliente y enfocarnos en la solución, responder rápidamente, ofrecerles soluciones, plantearles alternativas e incluso realizar un seguimiento para saber si eso que le ha molestado o por lo que se ha quejado está solucionado o no. En esta píldora también veíamos que dependiendo las plataformas, los huéspedes pueden tender a hacer la reclamación directamente a la plataforma y no con nosotros. Por tanto, las plataformas adoptan una decisión sin que nosotros estemos anoticiados de que hay un problema. Si nosotros hemos trabajado bien la comunicación con el cliente, yo creo que es más posible que el cliente nos haga una reclamación a nosotros antes que escribirla a la plataforma. ¿Sí? Si estamos hablando siempre de clientes de buena fe. Por eso es importante construir esa relación de confianza con nuestros clientes. Y en la última píldora, no podíamos despedirnos sin hablar de las reseñas negativas que tanto nos preocupan a todos. Antonio había estado muy atento a esta píldora porque había dejado yo una pregunta en el aire que ya ahora mencionaremos, pero básicamente ante las reseñas negativas creo que es importante que primero identifiquemos qué es una reseña negativa. ¿Sí? Porque muchas veces vemos un 4 en el caso de Airbnb y ya nos ponemos como locos pensando que es una reseña negativa. Y es cierto que un 4 nos afecta en el posicionamiento, pero ¿es realmente una reseña negativa o hay más criterios que tenemos que adoptar? Yo creo que hay más criterios que tenemos que revisar para pensar que estamos frente a una reseña negativa. Y lo segundo es tener o tomar pautas generales para responder a esas reseñas y sobre todo que nos permitan crecer y mejorar dando y ofreciendo experiencias a nuestros clientes. Finalmente, todo esto que he intentado resumir en 25 minutos es lo que van a ver en los 10 bloques formativos. A partir de ahora, podemos ir levantando la mano, podemos ir haciendo preguntas o podemos ir creando debates un poco entre todos acerca de qué creen al respecto, qué han pensado, qué les ha parecido, qué otras consideraciones tomarían en cuenta a la hora de brindar una excelente atención al cliente. Voy a dejar de compartir para poder verlos a todos y escucharlos. Voy a ver aquí a Nelson, que tenemos una pregunta. Nelson, voy contigo. Buenas tardes. Mira, sí, yo tenía una pregunta que me da que fue en la píldora 9, hablaba sobre el seguro. Que hablaba que hay un seguro vacacional, que es el que recomiendan tener, y mi duda es, ¿una casa que debe de tener seguro de hogar y el seguro vacacional, o es posible de que el seguro vacacional se encuentre protegiendo también al de hogar?
Vale, en la píldora 9 yo hablaba de las compañías aseguradoras como aliados estratégicos, no porque quisiera entrar en un tema jurídico, sino simplemente porque creo que contar con la garantía de un seguro de hogar, que es mucho más que un seguro de hogar, es importante mencionarlo y porque nos puede muchas veces ayudar en esa gestión. Sin entrar en la parte jurídica que ya tocarán otros docentes y otros profesionales en sus bloques respectivos, sí que es importante saber que un seguro de hogar normal no va a cubrir la vivienda vacacional. Por tanto, lo que tenemos que tener es una póliza que sea específica para vivienda vacacional. Hace muchos años, cuando los primeros que estamos aquí, hay algunos que han empezado prácticamente el mismo año que yo, sabemos que cuando íbamos a preguntar a una compañía de seguros sobre una póliza de vivienda vacacional, nos decían que no tenían un producto concreto para ello. Ahora sí, ahora ya hay compañías que tienen pólizas específicas para vivienda vacacional. Entonces, yo recomiendo que se tenga, no solo por una tranquilidad, es decir, tranquilidad nuestra y también tranquilidad frente al huésped o frente al propietario si somos gestores. ¿Por qué? Porque hay plataformas como Airbnb, por ejemplo, que tienen lo que se llama air cover, que muchos confunden con un seguro de daños, pero en realidad no es un seguro propiamente dicho, no es un seguro técnicamente. Entonces, tenemos que diferenciar distintos niveles de protección. Las plataformas podrán darnos una protección de acuerdo a sus límites y a sus condiciones. Y siempre que hagamos una reserva dentro de su plataforma, está claro. Por otro lado, tenemos un seguro de hogar tradicional que difícilmente va a cubrir un daño con un inquilino de vivienda vacacional. Y luego tenemos las pólizas especializadas que además incluyen el seguro de responsabilidad civil. Esto es, si le pasa algo a nuestro cliente en nuestro alojamiento, pues tendremos un seguro que lo cubrirá. Perfecto. Muchísimas gracias, Dani. Vale, Nelson, cualquier cosa, ya saben también que pueden comunicarse está el foro de dudas y también en esa misma sección a la derecha están los logos, los perfiles de cada uno de nosotros, pueden comunicarse con un chat directo. En el caso, por ejemplo, oye Daniel, ¿sabes de qué compañía trabaja con este tipo de seguros? Pues yo puedo pasarte 2 o 3. Vale, el que sigue es Domingo. Correcto. No, yo quería hacer una puntualización con relación a lo que decía Nelson, porque yo me he encontrado en casos en los que he tenido que reclamar a las compañías aseguradoras y es curioso porque desde que estés desarrollando la actividad de explotación de la vivienda, te puedes encontrar con una serie de averías que suelen ser con relación a los electrodomésticos, que desde el momento que desarrolles la actividad, la mayoría de servicios técnicos lo contemplan como una actividad profesional y la garantía se reduce, ¿eh? Digo porque yo me he encontrado con casos en los que reclamas porque tienes 3 años de garantía en un electrodoméstico, viene la compañía asegurada y dice cartel de VV y además te puedes encontrar que incluso hasta en algunos municipios los suministros, los precios de algunos suministros se incrementan. Y hay gente por eso por lo que prefiere no colocar los carteles de VV. Y con el tema de los seguros, las compañías de seguros sí que sucede bastante eso, sobre todo con la garantía de los electrodomésticos. Es interesante que eso lo tengan en cuenta porque sí es cierto de que ahora sí tienes compañías que te aseguran, no pasaba antes, el alquiler vacacional. De hecho, si se trabaja como gestor, tienes la obligación de tener una responsabilidad civil independiente a el que tengas en la propiedad. Y si obviamente en la propiedad tienes un seguro de vivienda vacacional, o sea, no necesitas el de la vivienda normal porque es un seguro mejorado, por así decirlo, con una cobertura mayor. Entonces, yo creo que la puntualización de tener en cuenta de que al desarrollar la actividad, muchos servicios técnicos que lo van a considerar como una actividad profesional y la garantía de la mayoría de los productos creo que es 1 año, porque la verdad que hay bastante diferencia. Gracias Domingo por esta Gracias. explicación. Y también creo que hay algo que yo intento traer siempre esto al bloque de atención al cliente, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar este seguro y este tipo de asistencia técnica es preguntar también qué tiempo de respuesta y de rapidez pueden darnos a la hora de solucionar un inconveniente. ¿Por qué? Si bien es muy importante que tengamos un seguro
que pueda realizar este tipo de mantenimientos de último momento, en la vivienda vacacional no podemos esperar un día a que la compañía de seguros nos envíe a alguien para reparar un electrodoméstico. Entonces, esto tiene que ser una relación muy aceitada con las compañías aseguradoras, en donde incluso si hay que reparar algo muy rápido, podamos hacerlo nosotros y luego enviar la factura a la compañía de seguros. Hay compañías de seguros que prefieren primero enviar al técnico, valorar el inconveniente, luego enviar el presupuesto, etc. Esto en la vivienda vacacional no podemos permitirnos. No podemos permitirnos que un cliente esté un día, 2 o 3 sin un elemento que no funcione. Vale. Borja. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, yo te quería comentar un tema, el de la foto, que no sé si lo viste por el chat, pero me surgió la duda porque estaba hablando el otro día con un fotógrafo y entonces algunos me recomiendan, ¿no? Utilizar atrezo en la propiedad, pero atrezo no digamos de lo típico de tener una botella de champán en la piscina, ¿no? Sino algo como más de, a lo mejor con algún modelo que salga en la cocina cortando las verduras, un poco de imágenes con la nevera llena, a lo mejor la bañera con sales de baño o algo por el estilo. Entonces, en ese caso, ¿tú qué opinas? ¿Crees que también tendría efecto en esa etapa de visualización del viaje, como puede ser también el storytelling, ¿no? En las descripciones. Puede ser algo bueno, ¿no? Bueno, yo ahí te quiero comentar alguna cosa que en su día Airbnb, porque me lo recuerdo ahora, dio un paso hacia adelante y luego un paso hacia atrás, y fue un momento en el que los fotógrafos profesionales de Airbnb tenían prohibición de sacar fotos de personas realizando actividades en el listado. Luego hubo una época, no sé si Domingo lo recuerda o no, en el que se sugería poner algún modelo o estar incluso tú mismo allí en la casa haciendo alguna actividad que pueda justamente mostrar lo que el huésped podría hacer. Actualmente pareciera ser que es una opción del anfitrión incluir personas o no en la fotografía. Y respecto al tipo de atrezo o tipo de actividad que podría ser un chuletón sobre la barbacoa que tenemos a disposición, creo que siempre ayuda a recrear ese momento, como decía Domingo, recrear ese domingo, ese momento que el huésped puede hacer puede tener en nuestra vivienda vacacional, pero sin generar confusión. Sí, por ejemplo, en esa casa que yo les mostraba en el ejemplo donde pasé con mi familia, mis sobrinos estaban encantados cuando les mostré el anuncio porque había un castillo hinchable. Claro, el jardín es inmenso y hay espacio para poner un castillo hinchable, pero claramente debajo de esa foto, la anfitriona había tomado la precaución de poner el castillo hinchable no está incluido en el alojamiento y es simplemente una muestra de lo que usted puede hacer en esta casa. Es decir, eso es parte de la gestión de la expectativa. Y si tú puedes jugar con eso en un balance medio, siempre es difícil, pero quiero decir, si pones, por ejemplo, si pones una bañera con sales de baño y luego posiblemente no ofrezcas esas sales de baño al llegar, pues a lo mejor el huésped se sienta un poco como, ay, me está faltando la sal de baño. No sé si soy claro, así creo que hay que ir caso por caso, foto por foto y explicar. Es decir, si alguien está cortando verduras en la mesa de la cocina, creo que es más habitual que si a lo mejor pones una bañera con las sales, la espuma y demás y luego no lo ofrezcas. O lo que sería peor, hacer un cargo adicional por utilización de la bañera o del jacuzzi, ese tipo de cosas. Aquí abro un poquito de debate. ¿Qué opinan al respecto? A mí me gustaría opinar con relación a lo que hablamos antes del seguro, que decías de que es importante con las compañías tener en cuenta el tiempo de actuación. Y hay algo, o sea, quizás los electrodomésticos no se suelen estropear muy a menudo, pero sí es muy importante contemplar, o sea, contemplarlo porque me ha pasado, el tiempo de respuesta en caso de problemas con las cerraduras, que eso sí que es algo muy común, pero muy, muy, muy común, ¿vale? Y me he encontrado en casos en los que hemos llamado a la compañía, nos han venido y nos dicen, te abrimos la cerradura, pero como no es por robo, o sea, no te la podemos cambiar. O sea, yo te digo porque son sorpresas que eso sí que es muy importante que hay cláusulas
que la firmas, piensas que está cubierto, pero luego te supone una sorpresa. Entonces, eso sí sería interesante. Sí, sí, eso es importante, incluso el tiempo de respuesta, porque a lo mejor puedes llamar y te dicen, tenemos un agente disponible dentro de las 3 siguientes horas, pero es que 3 horas es mucho para dejar a un cliente fuera de la puerta, ¿no? Entonces, a lo mejor hay que llamar a alguien y luego enviarle la factura. Sí, eso es importante. Con relación a lo del atrezo, no sé, yo estudié fotografía y lo que pasa es que decían eso que fue en el siglo pasado, en la época analógica, entonces claro, no sé todos los recursos que se utilizan ahora, los desconozco para mejorarla. Entonces, sí he aprendido un poco los conceptos básicos, ¿no? Y yo creo que lo de colocar atrezo o complemento, o sea, yo no le haya sentido que coloques 2 copas de vino si realmente no le pones vino dentro, tampoco le haya sentido que coloques un frutero y que salga la foto dentro de la cocina sin que aparezca fruta, que coloques una tabla de cortar y que, por ejemplo, no pueda verse una verdura. Tenía una cosa curiosa con un chuletón en una propiedad en El Hierro que no le agradó a unos vegetarianos. Entonces, claro, siempre tienes cosas que pueden generar controversia para unos u otros, ¿no? Pero a grosso modo, yo todavía no me he encontrado y en todas las propiedades que tengo siempre intento añadir lo que decía, ponerlo como realmente podrían ellos vivir ese momento, ¿no? Cada uno que elija las cosas que quiera y que las ponga, pero realmente no me he encontrado nunca con nadie que me haya recriminado el que no haya pues plátanos, a veces lo suelo poner en algunos sitios, o que no esté el vino, o que no esté el cava. No es lo normal. La gente se imagina de que estás preparando un espacio para realmente ofrecerlo. Entonces, yo nunca me he encontrado con que nadie me haya planteado un engaño o que haya sido una información equívoca. Eso realmente digo. Y yo creo que sí que tiene una repercusión tremenda porque eso diferencia muchísimo de la mayoría de gente que no lo tiene en cuenta. Yo siempre digo que cuando se crea un hogar, cuando se crea un espacio, lo importante es que parezca un hogar, no que parezca una casa de alquiler, que casas de alquileres hay bastante. Entonces siempre hay que intentar dar sobre todo con la fotografía, dar detalles que diferencien. Que aunque nos parezca que sobran, que no son importantes, marcan una diferencia decorativa, ¿vale? Que da a entender a quien lo ve de que realmente se han cuidado detalles, ¿vale? Entonces yo creo que eso siempre es importante y en la fotografía creo que es bueno. Yo todas las hago con el móvil, conozco a fotógrafos, cualidades muy buenos, fotógrafos de Airbnb, tengo sesiones que me han hecho ellos en algunas propiedades, pero si las cuidas y con unos conocimientos básicos, puedes sacarle bastante partido sin necesidad de tener que invertir dinero, que es muy importante porque quien no tenga los conocimientos, la fotografía es la base, es el escaparate, es lo que va a mostrar lo que realmente tiene. Y es importante invertir en eso. Sí, sobre todo también el de poder actualizar a medida que hacemos cambios también en nuestro hogar e incluso actualizar las fotos para que el sistema detecte que las fotos son nuevas. Esto, aunque parezca una tontería, está dentro de los algoritmos que tienen en cuenta las compañías para posicionar mejor los anuncios. Ismar, te levantabas la mano respecto, cuéntanos. Tienes que quitar el mute debajo. Bueno, sí, creo que estás en un móvil. Sí, Ahora estoy sí, en un ahora móvil. te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Que justo me pilló en la calle y no me dio tiempo a llegar a casa. Nada, yo tenía una anécdota con respecto a lo que decías sobre la expectativa. Gestiono también varios tipos bed and breakfast en los que brindamos desayunos y en otras propiedades pues poníamos vino o fruta de temporada y demás y lo anunciábamos tanto en Airbnb como en Booking. Casi siempre nunca estaba a gusto de todos y prácticamente la expectativa nunca superaba la realidad, ¿no?, del huésped. Probamos hacer una especie de ingeniería a la inversa en la que ya no ponemos nada, el precio es el que es y el anuncio es básico, con buena calidad, las fotos muy neutrales para que la persona pues tenga tiempo de imaginar y soñar en algo limpio y sobre todo claro, ¿no? Pero siempre ponemos extras y a la hora de tener extras hemos encontrado que nos ha reflejado positivamente porque al no esperárselo la expectativa cambia totalmente y hace que el cliente se sienta mucho más cuidado con vino por ejemplo, pues gestionamos alguna propiedad en Tacoronte, pues vino local de Tacoronte, que es muy bueno. Llegan, se encuentran su botella con copitas de vino y demás que no pone que lo tengan en el anuncio y justo eso siempre viene reflejado en los comentarios, al igual que dejar detalles. Entonces, generalmente no ponemos nada en el anuncio, lo ponemos todo lo que podemos en real
y justo la expectativa se supera con el comentario. Bueno, como ven, en este caso es interesante porque la generación de las expectativas es finalmente lo que marca la satisfacción del cliente. Es decir, si al final el cliente ve sobrepasadas las expectativas iniciales, claramente la satisfacción es mayor. Entonces, vamos viendo pequeñas estrategias. Yo creo que en la píldora les mencionaba, es decir, hay una foto de mi piscina en la que todos llegan y dicen, ah, es más grande de lo que parecía yo. Bien, me alegro, me alegro. Eso es un poco también lo que podemos trabajar. Gracias, Ismar. Ahora paso la palabra a Domingo. Domingo Figueroa. Porque hay dos. Buenas tardes. Hola, Daniel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nada, tenía una duda en cuanto a las hojas de reclamaciones. Si no tienes la licencia definitiva, la puedes sacar igual. O las hojas de reclamaciones son comunes. Las hojas de reclamaciones, bueno, primero, otra aclaración, me estoy metiendo ya en un terreno otra vez legal, que no me corresponde a mí, sino a otro docente, pero nosotros, los que tenemos viviendas vacacionales, no tenemos licencias. En realidad lo que tenemos son declaraciones responsables de inicio de actividad. Por tanto, desde el momento que tú hagas la declaración responsable de inicio de actividad y tengas un número asignado, tú has declarado que estás iniciando tu actividad. Allí luego el gobierno podría exigirte que presentes la documentación que tú dices tener. ¿Sí? Si tú has declarado esa actividad, entras a la sede electrónica del Gobierno de Canarias y lo que vas a poder gestionar es tanto las hojas de reclamaciones como los carteles que tienes que exhibir, donde se dice que usted puede realizar una reclamación, y ahí es donde yo les comentaba del procedimiento. Ahora mismo el huésped podría hacer una reclamación por vía escrita, solicitándonos las hojas de reclamaciones, que el gobierno no las entrega. El gobierno lo que nos deja a disposición es un link para descargarlas y que nosotros las imprimamos. La segunda opción es que el huésped o el cliente nos pida un QR para escanear y hacer la reclamación online. Y la tercera opción sería que el cliente vaya directamente a la sede electrónica del Gobierno de Canarias y ahí deje la reclamación. No sé exactamente cómo es tu caso, Domingo, si tienes ya la declaración iniciada y tramitada. Sí, tengo la declaración responsable de varias viviendas y nada, me surgió. Nunca me había planteado tener la sala de reclamación. Entonces, hoy cuando te escuché, digo, nada, me encendió la bombilla, digo, y no tenía ni idea cómo sacarla. Igual que el cartel de viviendas vacacionales, tenía entendido que cuando tengas la licencia definitiva es cuando te lo dan, ¿no? Antes. No, eso pasa lo mismo. Una vez que tú haces la declaración de inicio de actividad y te devuelven con un número, eres tú el responsable y el encargado de ir a cualquier imprenta que haga ese tipo de cartelería, indicando el número y siguiendo los formatos que dice la normativa, y lo tienes que hacer tú. De acuerdo. Lo mismo con el procedimiento de las hojas de reclamaciones y el cartel que tienes que exhibir, también lo descargas desde la misma sede. Cualquier cosa, si quieres, me puedes escribir por privado en el chat y te paso el enlace para que la puedas solicitar o volver a pedir o tramitar. De acuerdo, gracias. De nada. Domingo Amador. Yo aprovecho para saludar a Domingo Figueroa, que hacía muchísimo tiempo que no lo veía, que también es un vecino de Tacoronte. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? La verdad que, ¿cómo estás? Bien, me alegra Bien, verte. Igualmente. Quería hacer un comentario a lo que decía Ismar por mi experiencia. Yo cuando empezamos, hace muchísimos años, siempre le llenaba la nevera, ponía de todo, siempre intentando cuidar cualquier detalle. Y con el tiempo, hombre, ya obviamente con más propiedades no te lo puedes plantear o permitir. Son cosas. Pero sí es curioso, he descubierto que cuanto más le pones, más merecedores se creen siempre y menos lo valoran. Es algo que ha resultado curioso. Entonces ahora he repartido botella de vino, botella de agua y algún complemento, dependiendo obviamente siempre del valor de la reserva y de la propiedad que se haga. Y recibo más mensajes de agradecimiento. Gracias por esto. Y antes realmente no sucedía cuando tenía la nevera llena con infinidad de cosas y siempre esperaba algún agradecimiento más. Y obviamente ahora la gente es menos agradecida de lo que era antes. Ahora todo el mundo es menos comunicativo, menos agradecido, pero bueno, es la situación que toca. Pero como curioso te diría eso, Ismar, que la verdad que no porque pongas más vas a estar mejor valorado, bajo mi experiencia. Yo creo que al principio, con el surgimiento de las plataformas y demás, esto era un factor sorpresa, es decir, esperar a alguien con un pack de bienvenida era un efecto wow, pero ahora ya
la gente conoce más el modelo, conoce más esta cercanía y muchas veces no lo valora, lo da prácticamente por hecho. ¿Y cuándo no lo valoras? Cuando no te encuentras nada. Es decir, yo he viajado recientemente por Alemania, he llegado a un sitio y no he encontrado ni una botella de agua, con lo cual digo, bueno, en realidad no tiene por qué dejarme una botella de agua, pero sí que yo la estaba esperando. Entonces, lo mínimo sí, pero siempre intentar trabajar con algún factor sorpresa que no necesariamente tiene que ver con el valor de lo que dejamos o con la utilidad de lo que dejamos. Ese factor sorpresa puede estar incluso, ¿se acuerdan el ejemplo que yo les decía de la huésped que su correo electrónico era me encanta el queso? Pues Eso. claro, pues saber que a lo mejor un detalle con un quesito pues le va a llamar la atención. O incluso una postal manuscrita si sabemos que es su cumpleaños o que si viene de festejos de algo. Es decir, para eso es importante conocer al cliente. Y para eso es importante que cuando mantenemos una comunicación con el cliente, en este caso previo a la estancia, podamos de alguna manera obtener información extra. Es decir, oye, es que estoy yendo por mi luna de miel. Ah, qué bueno. ¿No? Detallitos. Y son sacándole cosas que nos den una pista de cómo podemos mejorar la experiencia de otros. Estoy leyendo a Marí, que dice que se llevan de todo, que hasta el salero. Bueno, yo de momento no he tenido ese tipo de experiencias, pero bueno, sí, hay muchos casos. Eso no es normal. No es normal que falten nunca las cosas. Yo te iba así como curioso de que yo me iba con los huéspedes al pole. O sea, y lo pasaba genial. O sea, Sí, pero bueno. los que vivimos Sí, en sí. Tacoronte sabemos que el pole es un guachinche muy, muy conocido y la verdad Sí, muy. que los huéspedes valoran muchísimo ese tipo de A mí actividad. me costó descubrir, a mí me costó descubrir como nota curiosa porque siempre me faltaban de las propiedades las cucharillas pequeñas. Y yo decía, pero ¿y por qué? ¿Por qué no los tenedores? ¿Por qué no las cucharas grandes? ¿Por qué? Y hasta que me di cuenta de que era todas las personas que venían con niños se llevaban las cucharas pequeñas, ¿no? Me costó descubrirlo. Decía, pero ¿por qué siempre me faltan cucharas? ¿Por qué tengo las y siempre me faltan? Y claro, son cosas curiosas que, claro, vienen, se van a llevar a darle el desayuno, yogur, cualquier cosa, y las cucharillas pequeñas se las llevan, pero a ver, o sea, no es que se las lleven porque sea lo normal en la gente que nos visita. Normalmente la gente suele ser muy respetuosa. Incluso en muchísimos de los casos, yo con la propiedad que tengo, me dejan hasta cosas. Y a veces se les rompe una copa y te dejan 10 euros, con lo cual puedes comprar un juego. O sea, no es lo normal que la gente se lleve cosas. Si se llevan cosas, suelen ser cosas curiosas de esas que luego descubres por lo que es, ¿no? Que casi todo siempre suele tener una justificación. Las cucharillas pequeñas, donde hayan niños, siempre desaparecen, ¿eh? En este caso, una recomendación, y gracias porque me lo has recordado, es yo que he hecho, he comprado unos packs que vienen de... Yo no tengo niños, con lo cual no sé exactamente cómo se llaman, pero básicamente es un cubo pequeño como una especie de termo que tiene 3 niveles donde hay diferentes platillos y que vienen incluso con cucharas de plástico. Entonces, claro, cuando vienes con un niño y de golpe el anfitrión te está ofreciendo eso, pues no solo que te sorprende, sino que además te estás evitando que luego se lleve la cuchara, porque ya cuando tiene que devolver, devolverá todo eso y no solamente la cuchara. Domingo Figueroa. Nada, una preguntita, a ver qué Domingo, experiencia. Sí, dame un segundito solamente. Aviso y me aparezco de nuevo por aquí para informar que quedan 10 minutitos para la finalización de esta webinar de hoy y les he dejado en el chat el formulario para que todos constaten y dejen constancia de su asistencia a la sesión de hoy, ¿vale? Yo creo que voy a hacer entonces una cosa así como de estirar un poquito para que todos puedan hacer así, mirar en el chat, porque si tienen que rellenar el formulario, quiero asegurarme que todos le puedan dar clic al formulario y que lo puedan completar, ¿vale? Si hay alguien que antes de finalizar la sesión no ha llegado a darle al formulario, pues que levante la mano y que lo diga, ¿vale? Perfecto. Estábamos contigo, Domingo Figueroa. ¿qué tal la experiencia, si tienen alguna experiencia en cuanto a pedir una fianza a la hora de entrar a la vivienda? Bueno, primero alguna recomendación de tipo general y es, algunas plataformas no permiten pedir fianzas y este es el caso, por ejemplo, de Airbnb, ¿sí? Entonces, por regla general, en Airbnb no se puede pedir una fianza, en Booking sí se puede hacer. Yo a nivel personal nunca la he solicitado. Cuando Airbnb daba esta posibilidad de pedir una fianza, la ponía de modo simbólico, creo que era algo así como 80 euros, que era el mínimo, simplemente para llamar la atención simplemente que el huésped sepa que
Si algo iba mal, tenía una fianza. En el caso de Airbnb, desde que ellos crearon AirCover, que es esta protección de daños, no permiten pedir fianzas, salvo que se trate de un property manager que trabaje con channels. En esos casos sí se puede hacer. Yo lo que creo aquí es que volvemos a lo mismo: comunicación y gestión de expectativas. Es decir, si pedimos una fianza o si hacemos una retención en la tarjeta con la que han pagado, tenemos que ser muy claros y explicar qué casos cubre, qué casos no cubre, cuándo lo vamos a utilizar y cuándo no. Y esto también dejarlo claro a la hora de la salida. Y que esta devolución de la fianza sea un proceso rápido y sencillo y no sea un trastorno para el cliente que pueda luego volverse en nuestro contra. ¿Sabes? Domingo Amador. Antes hablabas de que, o entendí, de que el cover no funcionaba como un seguro. Ciertamente es como una protección de daño, pero yo he tenido que presentar reclamaciones, te hablo de cosas peculiares como tener que cambiar el piso de una casa, porque un huésped se le ha derramado un líquido y tiene que cambiarlo íntegro, tiene que cambiar encimeras de cocina, tiene que cambiar excesos de limpieza, y nunca he tenido ningún inconveniente. Televisores rotos, una vez me hicieron una fiesta en una propiedad y tuve que cambiar hasta las camas. Y mientras tú no sé, aportes las facturas, las pruebas de que eso realmente se ha dañado, te lo cubre. De hecho, te diría que incluso mejor que un seguro. O sea, porque a mí nunca me han negado nada de las solicitudes que hemos hecho. No es normal. O sea, no es normal que Sí. estas cosas pasen, ¿vale? No hay que alarmarse, pero sí que la verdad que el cover responde genial. Vale, la aclaración es porque en algunas regulaciones, no en el caso de Canarias, que son los menos, pero sí que lo pueden pedir, por ejemplo, los ayuntamientos, se exige que la vivienda vacacional tenga un seguro, ¿sí? Un seguro de daños y un seguro de responsabilidad civil. Entonces, aclarar que el cover no es un seguro es importante porque no funciona para este tipo de cosas. Y por el otro lado, también pensar que el cover, que en este caso es la protección de daños de Airbnb, solo funciona con reservas hechas al 100% con ellos. Por tanto, es simplemente una aclaración para decir, ojo, que el cover va a funcionar en determinados casos y técnicamente no es un seguro si un ayuntamiento, por ejemplo, nos lo exige. ¿Sí? Eso es importante. Lo mismo pasa con el seguro de responsabilidad civil. Por ejemplo, en Tacoronte, para el trámite de actividad clasificada, se pide un seguro de responsabilidad civil. No podríamos nosotros acreditar el seguro de Airbnb. En el caso de seguro de responsabilidad sí que es un seguro para Airbnb, pero no sirve. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos garantía de que vaya a funcionar. Bueno, de hecho, no funciona con otras reservas hechas por otras plataformas. Voy siendo un poquito más breve para leer el chat. Y también, Domingo Figueroa, tienes la mano levantada, pero no sé si es porque la has mantenido o si quieres hacer una repregunta. Domingo Figueroa. Nada, disculpa, la tenía de antes, no. Es que me fui al formulario y no te podía responder, ¿vale? Yo sé que lo del formulario es importante, sobre todo si Vale, está Keila por aquí. vale. Fran Trujillo nos está comentando en el chat que posiblemente la nueva regulación plantearía la obligación de un seguro en las viviendas en las que se ejerza la actividad. Esto es efectivamente muy posible. De hecho, la normativa actual, me meto otra vez en bloques que no son míos, pero la normativa actual dice que tenemos que tener perchas de material no deformable, pero no dice nada acerca de un seguro de responsabilidad civil. Y sería muy lógico, sería bastante lógico que la nueva regulación la exija. De momento, yo lo que sé es que en algunos ayuntamientos, a la hora de realizar la declaración de actividades clasificadas, sí que lo exigen como un requisito. ¿Sí? Bueno, 3 minutos quedan y yo les doy las gracias por participar. Les invito a que sigan enviando las dudas hasta el domingo 4. Hasta el domingo 4 pueden escribirme directamente por el chat o en el foro de dudas. La visualización de las píldoras queda hasta el final de la especialización. Y como aclaró antes Keila, también en el campus tienen la guía de contenidos
para ver más información sobre cada bloque, sobre cada píldora en particular, y también la guía sobre los criterios de valoración. Últimos 2 minutos para Keila, por si nos quieres hacer más recordatorios, y de mi parte yo estoy a disposición para los que quieran enviarme preguntas a través del foro o del chat. Nada más por mi parte, una excelente intervención, Daniel, como siempre maravilla, y muchas gracias a todos y a todas por haber intervenido en la sesión de hoy. Y nada, como siempre, cualquier cosita que necesiten a nivel técnico, a nivel de asesoramiento, cualquier duda, por aquí estoy a toque de WhatsApp, llamada o correo. Bueno, y seguir escribiendo si nos vamos conociendo. Ya sabemos que tenemos casas en diferentes islas donde podemos alojarnos, podemos compartir, podemos incluso enviarnos clientes, así que esto también tiene que servir Sí. para crear networking. Un saludo a todos y a todas y estoy a disposición. ¿Vale?